para Casablanca, Karine Jean-Pierre, a través de nuestro canal en paralelo. Nosotros vamos a continuar desgranando la actualidad y lo que vamos a hacer ahora es dar comienzo a nuestra tertulia de geopolítica, en la que precisamente vamos a hablar de Oriente Próximo y de Estados Unidos. Y ya tengo el placer de recibir a los invitados que nos acompañan en la tarde-noche de hoy. Tenemos a Carlos Ernesto Teixeira, experto en geopolítica, profesor del IEB y de la Universidad de Shanghái. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña Carlos Paz, escritor y analista político. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer. Pues os quiero preguntar en primer lugar sobre lo que está pasando en Oriente Próximo. Lo que sabemos es que anoche tuvo una reunión el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con su gabinete de seguridad para concretar esa respuesta a Irán. Esa respuesta parece que está concretada y la ha trasladado Netanyahu a Biden durante la tarde de hoy a través de una conversación telefónica. También sabemos que ha dicho el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, que el golpe va a ser inesperado, etcétera. ¿Qué esperáis que pase en las próximas horas? Empiezo con Carlos Ernesto, que hoy los dos os llamáis igual. Gracias. Vamos a entender qué es lo que está sucediendo ahorita. Israel tiene las manos llenas. Israel tiene problemas muy serios porque está enfrentando, para fines prácticos, es un conflicto que tiene, en realidad tiene 7 frentes. Tiene a Hamas en la Franja de Gaza, tiene a Hezbollah en el Líbano, los Hutis en Yemen, los chiitas en Irak y Siria, además de los terroristas internos en Judea y en Samaria. Y ahora con lo de Irán, pues la complicación crece todavía muchísimo más. Y Israel está pidiendo desesperadamente no solamente el beneplácito, sino la ayuda de Occidente. Occidente muy cauteloso en pronunciarse y en entrar a auxiliarlos, porque esto significaría despertar a lo mejor intenciones en Egipto, Jordania, Líbano, Arabia Saudita y demás. La tensión ahorita creo que en este conflicto está en el punto máximo. Esta ofensiva de Israel que está anunciada, que no sabemos cómo viene, no sabemos a qué horas viene, no sabemos de qué magnitud viene. Esta ofensiva de Israel puede determinar que al final del día se acaben sumando al conflicto estos actores de los que hablábamos, que todavía en este momento no están participando. Definitivamente estamos en un momento crucial. Carlos. Estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos, la cuestión es que Israel ha llevado al punto al que quería la situación. Lo ha tensado hasta un punto que la siguiente respuesta podría tener unas consecuencias incalculables. En el caso de que haya respuesta, que así como así ha manifestado Israel, la respuesta va a ser atacar algún centro estratégico, no va a haber bombardeo de ciudades. Pero lo que puede desatar ese ataque es impredecible. El viernes estuve con el embajador de la República Islámica de Irán en Madrid y lo dijo públicamente además, que la tercera respuesta, puesto que la primera fue la de los drones, la de hace 10 días fue la segunda respuesta, la tercera lo dijo muy claro y lo dijo en el nombre de Irán, puesto que es el embajador, que no iba a ser la tercera respuesta nada parecido si se le ocurría a Israel atacar nuevamente, que iba a tener una virulencia inusitada. Yo creo que todo esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a estas cuestiones y lo sabe Israel, lo sabe Estados Unidos, que está intentando sujetar a Israel para que no continúe con esas provocaciones a Irán y la cuestión es si de verdad va a dar el paso Israel o se va a quedar en el punto en el que está. Estamos en el punto, como decía Carlos, evidentemente de máxima tensión jamás visto desde hace muchísimas décadas. Israel ya no se va a quedar con las manos cruzadas, con los brazos cruzados. Sería de una insensatez tremenda y con todos esos frentes que tiene yo creo que se va a limitar a estar unos pocos días y quizá una semana o dos
en el Líbano, porque tampoco a su vez Israel puede mantener una guerra de larga duración. Así que yo creo que también ha sido una balandronada, si se me permite la expresión, de Israel, porque dar el paso que ha anunciado sería despertar a otros actores y hacer una guerra regional que tendría unas consecuencias que no podríamos hacer ningún cálculo acerca de ello. Carlos, ¿crees que puede ser que ese ataque anunciado, crees que ese ataque que se ha anunciado no tiene por qué llegar a término? Perdón, me dije que creo que es conmigo, ¿verdad? No, era con el otro Carlos. No, perdón. Yo creo que no se va a llevar a término porque sería de una irresponsabilidad tremenda. Sería despertar a esos otros actores como Egipto, la propia Turquía, que han permanecido hasta el momento al margen, pero ante un ataque a Irán abierto, aunque sea de manera estratégica, se les iría de las manos. Estados Unidos, desde luego, hasta bien pasado las elecciones, hasta pasado noviembre, no quiere ningún conflicto en la zona de la manera que Israel lo está planteando. Así que yo creo que no debería dar el paso y no debería ser, en la defensa de sus intereses, inteligente dar ese paso. Carlos Ernesto, ahora tú, sí. Bien, no podría estar más de acuerdo con Carlos, completamente de acuerdo. Ahora, sí quisiera mencionar un punto. En la teoría de relaciones internacionales existe un elemento que se llama el modelo del actor racional. Esto lo que nos dice es que en el ambiente internacional nosotros identificamos como protagonistas, como actores, a los estados. Y hablamos de qué dice Israel, qué dice Estados Unidos, qué dice Siria, qué dice Irán. Pero este modelo del actor racional nos dice que justamente estos estados piensan no como estados, sino como las personas, los líderes o las élites que en ese momento mandan en ese estado. En otras palabras, pudiéramos decir, ¿cuál es la opinión de Estados Unidos? ¿Qué es lo que Estados Unidos va a hacer? Pues todo depende de quién gane las elecciones. Una respuesta de Estados Unidos va a ser diametralmente diferente si las gana Kamala Harris o si las gana Trump. Como hubiera sido diferente el fin de la Guerra Fría si en lugar de estar en el poder el señor Gorbachev hubiera estado en el poder el señor Putin. Entonces, muchas veces tenemos que fijarnos en quiénes son los protagonistas, quiénes son los que tienen los liderazgos dentro de estos estados para poder entender qué va a pasar. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo que Israel, yo coincido con Carlos, lo congruente sería detener por el momento las cosas, pero creo que Israel no lo va a hacer. Yo creo que Israel, particularmente el señor Netanyahu, sí va a tomar la decisión de lanzar este ataque. Desgraciadamente creo que lo va a hacer. ¿Y creéis que ese ataque se va a producir antes o después de las elecciones en Estados Unidos? Es verdad que desde Tel Aviv hablan de ataque inminente. Cierto es que llevan hablando de ataque inminente muchos días. Y cierto es que Biden efectivamente, entiendo que en esa conversación de 30 minutos fructífera, pues le ha intentado decir que se espere. Carlos. Pues para las elecciones norteamericanas quedan 3 semanas. Yo entiendo que sería una insensatez, pero es que también es verdad, y recogiendo el testigo de lo que decía antes Carlos, quien comanda la política israelí es una persona que está fuera de sí, una persona que tiene intereses, estoy hablando de Netanyahu lógicamente, que tiene intereses por que la guerra continúe, por cuestiones personales, por sus responsabilidades jurídicas que tiene en su país, y en este sentido gana muchos enteros la probabilidad del ataque. Pero es verdad que dentro de esa posibilidad del ataque debería, mirando con el prisma de sus intereses, a esperar a esas elecciones norteamericanas. Hacerlo antes me parecería ya la insensatez sobre la insensatez. Yo no creo que vaya a suceder antes de esas elecciones norteamericanas. Carlos Ernesto, ¿tú qué piensas? La verdad, me encantaría estar de acuerdo con Carlos. Chicos, ese ¿qué pasa? ¿Sí me escuchan?
Sí, yo decía que me gustaría mucho estar de acuerdo con Carlos, porque eso significaría que efectivamente entra la sensatez. Eh, Israel está en una posición, Netanyahu ha puesto a Israel en una posición en la que creo que no hay punto de retorno. Yo desgraciadamente sí creo, y espero equivocarme, que el ataque de Israel es inminente y sí creo que vaya a suceder antes de las elecciones en Estados Unidos. Cosas sobre las que os quería preguntar, ¿qué quieren decir exactamente esas palabras de que dice Yoav Galán que no van a saber cómo, ni dónde, ni cuándo se les va a atacar porque les va a pillar imprevistos? No sé si puede ser que Israel quiera estar trasladando el mensaje de que a lo mejor va a ir en contra de líderes iraníes en ese ataque. Carlos, Paz. Bueno, tristemente nos han tenido acostumbrado a este tipo de acciones ya desde hace años, pero sobre todo en los últimos meses. Yo, en caso de que haya ataque, que no lo descarto, pero no lo creo y de manera inminente, yo entiendo que el ataque se produciría sobre lugares estratégicos, por ejemplo, lugares relacionados con el desarrollo del plan atómico nuclear de Irán. Yo iría más por ahí que sobre personas. Yo no creo que atentasen sobre líderes, sobre personas, en esta ocasión en el Líbano. No soy partidario de eso. Carlos. Sí, a ver, sí, coincido con Carlos plenamente, pero con Israel, la verdad es que ya no sabemos. Hemos visto toda clase de estrategias que han utilizado, particularmente en este último año, es decir, desde el 7 de octubre del año pasado a la fecha. Lo que hemos visto que ha utilizado Israel ha echado mano de todo, para fines prácticos, toda clase de herramientas de arsenal bélico. Vimos lo que hicieron con los pagers famosos, los móviles. Vimos que han tenido incursiones aéreas, incursiones terrestres. Han ido por líderes muy en lo particular y en forma muy precisa, han ido por regiones completas, edificios completos. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Yo sí creo que sería también, coincido en que sería un ataque a las instalaciones nucleares, que además esto sería lo más grave porque desataría todo el infierno en represalia hacia Israel, ¿verdad? Y os quiero preguntar, como siempre se suele hablar, de ese papel de Joe Biden, de ese papel negociador. No sé hasta qué punto Biden se encuentra un poco en un callejón sin salida, Carlos. Sí, Biden, que ya está pensando en retirarse más que en otra cosa, lo que quiere es terminar ya estas últimas semanas sin verse involucrado, y con ello Estados Unidos, en una guerra regional que no sabríamos de verdad las consecuencias que tuviera. Irán cuenta con un arsenal suficiente, y en parte lo demostró en la última respuesta, suficiente como para hacer mucho daño a Israel. Y Biden no quiere otra cosa que terminar su mandato y que sea quien le suceda el que asuma la responsabilidad de una guerra o no en este área geográfico. Así que Biden lo que está haciendo, y Estados Unidos, es intentar sujetar a Israel, intentar que no vaya más el conflicto en la región e intentar pararle. Pero es que es verdad que Israel, y Netanyahu principalmente, es enteramente impredecible. Ha echado una huida hacia adelante, ha comenzado unas acciones que no se recordaban ni nadie podría calcular de verdad hace unas semanas, y ese es el papel de Biden: intentar sujetar a alguien que está descontrolado absolutamente, y que lo único que seguramente lo que se está pidiendo Biden a Netanyahu es que espere unas semanas. Carlos Ernesto. Sí, yo creo que Netanyahu lo que está esperando en este momento justamente es que el señor Trump sea el que gane las elecciones. Definitivamente creo que Netanyahu apuesta a esto. Acordémonos que el señor Trump
apoyó completamente a Israel. No se nos puede olvidar que fue la iniciativa de Trump la que cambió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén en una afrenta completa al balance que se mantenía en la zona. Entonces, Netanyahu sabe perfectamente bien que en caso de quedar Trump, el apoyo de Estados Unidos a Israel sería total. Y creo que eso es lo que está esperando. Por el otro lado, no creo que el señor Biden esté tomando ya decisiones en este momento. Creo que ya entraron en ese compás de espera, en ese silencio incómodo que se genera antes de las elecciones, donde ya no se quiere proceder esperando justamente a ver cuál es el resultado después de las elecciones para definir cuál va a ser la política de Estados Unidos en ese momento. ¿Tú estás de acuerdo con ese planteamiento en torno a Trump como presidente de Estados Unidos, Carlos? Sí, muchas veces me preguntan qué ventajas podría haber en Oriente Medio la victoria de un candidato u otro, y básicamente y a grandes rasgos para el mundo árabe prefieren una victoria de los demócratas, pero en el mundo persa una victoria de Trump sería desastrosa, absolutamente desastrosa. Se invierten las soluciones si hablamos de Irán o hablamos de todo Oriente Medio. Para Irán le interesa la victoria de los demócratas, que lo he dicho al revés antes, y para los árabes prefieren una victoria republicana. Los demócratas fueron los que rompieron el acuerdo 5+1, el acuerdo nuclear de Irán, quienes les impusieron las sanciones, y en Irán lo que esperan es que ganen los demócratas para intentar que la situación se calme un poco. Una victoria de Trump sería echar más leña al fuego con respecto a Irán, no contra el mundo árabe. Carlos Ernesto, sí. Sí, completamente de acuerdo, exactamente. Yo en lo personal creo que una victoria de los demócratas significaría en este conflicto en particular intentar conciliar algo que para este momento ya se ve muy difícil. La verdad es que la complicación ha llegado a tal grado que ya no se ve una solución fácil en cualquier sentido de ella. Pero obviamente los demócratas tratarían todavía de conciliar alguna cosa cuando el señor Trump sí efectivamente sería, como bien dice Carlos, arrojarle más leña al fuego, y creo que el desenlace lo tendríamos mucho más, digamos, mucho más dramático, ¿no? Y os quiero preguntar por último por algo que no tiene tanto que ver con Oriente Próximo, sino con ese huracán Milton, porque parece que se le juntan a Biden muchísimos frentes en los últimos días de mandato. No sé si el presidente de Estados Unidos se podía imaginar enfrentarse a un escenario así. Ni siquiera sé si se podía enfrentar hace poco a que no se iba a presentar a la reelección y ahora se enfrenta a un final de mandato probablemente uno de los más difíciles para un líder norteamericano, Carlos. Sí, estaba escuchando a vosotros la noticia y indudablemente ese huracán, estabais hablando de 4 o 5 millones de personas que tener que desplazar, la situación de Oriente Medio, la situación interna de Estados Unidos, una serie de problemas que a falta de 3 semanas para irse a su casa, yo creo que le está desbordando, además con toda la cuestión que se ha hablado tanto durante estos años de su condición física, por su edad, etcétera, etcétera. Yo creo que se esperaba 3 semanas tranquilas, que simplemente llegasen esos primeros de noviembre las elecciones y tal, y ahora se está encontrando con que se ve enteramente desbordado. Un auténtico drama, el del huracán, que esperemos que sea todo lo menos malo que pueda acaecer en Estados Unidos, en un país en donde si viene un huracán, por cierto, se va a tu casa y tienes que construirla tú luego. Estados Unidos tiene ese sistema por el cual te quedas sin casa y las ves venir. Pobre gente, sin duda. Pues Carlos Ernesto, voy con tu conclusión.
Sí, la verdad es que Biden la tiene muy difícil. Estaba escuchando ahorita que antes de que iniciáramos que daban la noticia de los 5 millones de desplazados. Eso es algo tremendo. Solamente imaginarlo, el desplazamiento de 5 millones de personas, las casas que se van a perder, las fuentes de trabajo que se van a perder, toda la maquinaria productiva de una zona tan rica y tan dinámica como es Florida. Que todo esto se venga abajo y además que el tiempo de recuperación, pues ya tenemos la experiencia de lo que sucedió por acá en Luisiana con Katrina. Entonces, el malestar de la gente, la desesperación de la gente, y a quien van a culpar es al actual gobierno, pudiera ser que esto le trajera votos de castigo, inclusive a los demócratas, en un estado como Florida, que decíamos de por sí que ya es complicado para los demócratas, ¿no? Entonces, sí, pues no se ve bien, que pocos escenarios se verían peores que estos para el fin del mandato del presidente Biden. Pues, Carlos, ¿quieres añadir algo más o os despido ya? Carlos Paz, ¿ya está? Gracias por acompañarnos, Carlos Paz, analista y escritor. Carlos Ernesto Teixeira Zabala, experto en geopolítica, profesor del IEB y de la Universidad de Shanghái. Gracias a los dos. Muchas gracias. Pues precisamente lo que vamos a hacer ahora es analizar